Un saludo para todos. Mi nombre es Yoselfi Márquez Benítez, soy bacterióloga bañista en educación, docente universitario de Colombia. Esta vez en esta oportunidad les mostraré una temática que tiene que ver con la simulación como ayuda pedagógica en el ritmo de aprendizaje. ¿Cuál es la problemática que ocurrió o se presentó para que se desarrollara este proyecto de investigación? Pues principalmente a partir de el quehacer o el aprendizaje dentro del programa de bacteriología o profesionales bioanalistas, en el que tienen que generar ciertas habilidades para la identificación de células sanguíneas, como lo observamos en la diapositiva en la imagen del lado izquierdo. Para eso se necesita de una habilidad procedimental o una utilización del microscopio de forma repetitiva. Y obviamente esta habilidad se desarrollaba o se desarrolla netamente presencial, impidiendo que de pronto aquellos estudiantes que tuviesen un ritmo de aprendizaje diferente al de los demás, pues se limitara su proceso de aprendizaje, porque la accesibilidad a los laboratorios pues es un poco escasa, porque hay que tener en cuenta la disponibilidad de los laboratorios, la disponibilidad del docente, ¿sí? Para ejecutar la práctica. Entonces, esa es una parte de los inconvenientes vistos. Además que hemos encontrado estudiantes, digamos, que no cuentan con el tiempo suficiente para asistir a las asesorías, y pues por supuesto con diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, esta habilidad que es netamente presencial, pues al ser netamente presencial, limitaba un poco el aprendizaje de esos estudiantes, en el cual requerían de una práctica constante. Entonces, ante esta, digamos, esta dificultad con esos estudiantes de ritmo de aprendizaje un poco más lento, digámoslo así, en donde se necesitaba que ellos tuvieran como más práctica, y que en esos casos, por ser una práctica presencial, pues obstaculizaba o limitaba su aprendizaje, decidimos generar un objeto virtual de aprendizaje, que es el objetivo principal del proyecto, acompañado de un simulador de campo microscópico, que es el que encontramos en esta imagen, ¿sí? Esto se desarrolló como un estudio cuasi experimental, antes y después con grupo control. Ya les explicaré más adelante cuál es el grupo control y por qué antes y después. En las variables se utilizó la condición académica, repitentes y no repitentes. La estrategia utilizada, pues por supuesto, se hizo una comparación con el grupo control, que es el microscopio real, versus la simulación, y para realizar un análisis de los resultados, por supuesto, para hacer un análisis, se tuvo en cuenta como resultados las evaluaciones cuantitativas de esos estudiantes en la actividad de la identificación de células sanguíneas, más una encuesta de satisfacción, y como plus, dentro del proyecto tenemos un punto en donde se muestra la percepción del docente. Entonces, ¿cuáles fueron, digamos, esos procedimientos para llevar a cabo ese proyecto? Por supuesto, este proyecto pues tiene dos grandes, es un macroproyecto en el que se dividió en dos pequeños proyectos. El primero, que es el que les voy a mostrar, que tiene que ver precisamente con esa elaboración o diseño de ese objeto virtual de aprendizaje, acompañado del simulador, para romper la brecha de aquellas actividades procedimentales que se aprendían y que eran netamente de la presencialidad, ¿sí? Es decir, que con este simulador nosotros lo que queremos es que los estudiantes puedan aprender también desde su casa, en cualquier momento, a cualquier hora, las 24 horas del día, y que no se limite solamente a las prácticas de laboratorio en la presencialidad, sino que también los estudiantes que tengan un ritmo de aprendizaje un poco más lento puedan generar
infinitas repeticiones de la práctica con estos simuladores. Porque si son estudiantes, por ejemplo, con un ritmo de aprendizaje lento y estas prácticas se limitan a la presencialidad, pues ellos están sujetos, su práctica o sus repeticiones en la práctica está sujeta a la disponibilidad del laboratorio, disponibilidad de su docente, disponibilidad de ellos, disponibilidad de los microscopios, etcétera, etcétera, no permitiendo que ellos generen las prácticas y las repeticiones que ellos realmente necesiten para poderse ponerse a nivel académico con sus estudiantes, perdón, con sus compañeros. Entonces, digamos que esa fue como la finalidad por la cual entonces se desarrolló este proyecto. La primera fase, como les había comentado, es precisamente pues como la evaluación, que es lo que les voy a mostrar, la evaluación y la verificación de que este objeto virtual de aprendizaje ayudara al desarrollo de esa habilidad procedimental en la identificación de células sanguíneas. Y una segunda parte del proyecto que se ejecutará más adelante es ya implementar ese objeto virtual de aprendizaje en los estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, esta primera parte del proyecto, del macroproyecto, se dividió en varias fases a partir de la problemática. Primero, pues, el diseño de objeto virtual de aprendizaje, que está acompañado por dos fases, una fase teórica y una fase práctica, que es donde está el simulador. Por supuesto, se validó, ¿sí? Desde los ingenieros y desde la parte educativa también. Se trabajó con 22 estudiantes, que era la población. Por supuesto, en esos estudiantes se les realizó una prueba de presaberes para verificar que todos cumplían con los requisitos para ingresar al proyecto. Y en la tercera fase se dividió entonces en grupo control y grupo experimental. ¿Por qué se llama antes y después? Porque en la primera, digamos, en la primera evaluación cuantitativa, pues todos los estudiantes, todos los 22 estuvieron ambos trabajando bajo el microscopio real. Ya después en una segunda fase, este grupo se dividió en grupo control y grupo experimental. El grupo se dividió aleatoriamente en los dos grupos. Después de que ambos trabajaron, pues independientemente con ambas herramientas, se hizo una última fase que es la encuesta de satisfacción. Vamos a mirar los resultados. Estos resultados pues muestran, digamos que se evidenció que realmente las notas por la evaluación cuantitativa se evidenció respuesta positiva en el aprendizaje por los dos grupos, tanto repitentes como estudiantes nuevos. Otro resultado fue que, no hubo diferencia significativa entre los resultados o en la evaluación cuantitativa entre repitentes y nuevos. Esperaríamos encontrar, por supuesto, un poco más altos los repitentes, pero bueno, igual no encontramos diferencias significativas. Pero dando positiva, por supuesto, la aplicación del instrumento del objeto virtual de aprendizaje con el simulador en los estudiantes. Con referente a la percepción por parte de los estudiantes, ¿sí? Pues ellos mencionaban varios puntos importantes, por ejemplo, la comodidad de estudiar en casa. Eso les facilitaba que el aprendizaje fuera un poco más apropiado, ¿sí? Algo importantísimo que favorecería en este segundo proyecto que vamos a realizar es que ellos mencionan que se pueden realizar muchos ejercicios en menos tiempo desde la casa, a diferencia como si estuvieran de pronto en el laboratorio, que limitaría la presencialidad a las prácticas. Entonces, esto favorecería a los estudiantes con un ritmo de aprendizaje un poco más lento. No hay peligro de exposición porque normalmente no van a manipular muestras sanguíneas, sino que van a realizar las prácticas desde un simulador virtual. Digamos, la percepción en cuanto a los puntos en contra del proyecto fue que los estudiantes manifestaron que se demoraba mucho en cargar las imágenes y que en algunos casos el simulador era un poco lento. Estos puntos nos ayudan un poco más a mejorar la herramienta y a tener en cuenta, por supuesto, la red que tengan cada uno de los estudiantes y la velocidad, por supuesto, de la internet. Con referente a la percepción por parte del docente, que es un plus que quisimos colocar dentro del proyecto para mirar si la herramienta funcionaba para el aprendizaje de esa actividad, pues encontramos dos puntos. Yo se los puedo dejar acá para que ustedes revisen, pero voy a mencionar dos puntos importantes.
La primera es que en comparación con el trabajo docente entre preparar la clase con el microscopio y preparar la clase con el simulador, por supuesto es un poco más dispendioso preparar la clase con el simulador porque se utilizan más pasos, ¿sí? No solamente preparación de una muestra de pacientes normales, pacientes patológicos, coloración y visualización al microscopio, sino que con el simulador se necesitan más pasos para llegar al objetivo. ¿Cuáles son los objetivos? Pues se necesitan, por supuesto, tomar las fotografías, unirlas, que encajen, generar los casos clínicos, etcétera, etcétera. Además de las herramientas que se necesitan, que son, por supuesto, las cámaras, los computadores y el software para permitir la edición de esas imágenes. Otro punto importante en comparación con el trabajo docente para la preparación de clase entre estas dos herramientas es la realimentación. La realimentación por parte de la simulación es mucho más práctica, mucho más personalizada, se pueden abarcar varios estudiantes al mismo tiempo porque esas imágenes del simulador pueden ser proyectadas. A diferencia de la realimentación con los estudiantes utilizando el microscopio, pues es mucho más lenta, más difícil y más dispendiosa y más demorada porque los estudiantes tendrían que ir uno a uno a mirar al microscopio y pues digamos que la realimentación no se hace tan eficaz. Ahora, bueno, para terminar, con referente a las conclusiones, pues en primera medida podemos definir que esta herramienta pues permitió en primera medida, digamos, que el estudiante pueda practicar desde su casa esa actividad y practicar un poco más y aprender un poco más. Entonces se vio como la efectividad y los resultados positivos en las notas de los estudiantes. Algo importante es que realmente esas herramientas referente al aprendizaje de habilidades procedimentales, pues es un poco más difícil que esto sea 100% virtual. Por las observaciones vistas, por parte de los estudiantes, por parte de los docentes, se considera que el acompañamiento presencial del docente esté, digamos, permanentemente, no puede ser 100% virtual. Con referente a puntos para encontrar, bueno, que esta podría ser una herramienta importante para un segundo proyecto que tiene que ver ahora sí con adaptar esta simulación a los diferentes ritmos del estudiante y verificar los resultados. Otros aspectos importantes se encontraron la motivación, la curiosidad, el estado emocional, el factor del tiempo también es muy importante que ya lo vimos y por supuesto la practicidad. Entonces, ya para terminar, les dejo mi número, mi correo de contacto y por supuesto la dirección, el ISSN, donde está el artículo con el proyecto de investigación completo para que ustedes lo puedan descargar. Este es un libro, aquí está el SBN, que también en donde explico y recopilo todas las herramientas virtuales y tecnológicas de enseñanza y aprendizaje para la competencia en ciencias de la salud, para que ustedes lo puedan tener en cuenta y me gustaría pues que los puedan citar o referenciar dentro de sus trabajos o los trabajos de sus estudiantes. Agradezco la oportunidad en este espacio para mostrar, por supuesto, los avances que llevamos a cabo y ojalá que se preste para generar proyectos de investigación más adelante. Muchísimas gracias.